desde la radio de la universidad y desde nuestros propios espacios de articulación, de militancias y demás, que es la cuestión carcelaria hoy y los procesos de criminalización de mujeres. Y nos pareció muy interesante el trabajo de la ya licenciada Irina Belén Armoa, licenciada en Trabajo Social. Esta semana defendió su tesis y el tema que investigó, prácticas maternales en contextos de encierro de las mujeres de la UP5, la unidad de mujeres de acá de Posadas, de Villa Lanús, está muy cerquita de acá del campus de la universidad. Y está en línea, Irina, para charlar un ratito, para contarnos de este trabajo y también de esa experiencia, ahí nomás de haber defendido su tesis. Irina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes Alicia, la audiencia. Bueno, gracias. Un gusto, gracias. Gracias por atendernos. Estábamos ahí un poco espiando tu tesis, todavía no con el tiempo que se necesita para leerlo completito, pero sumamente interesante también seguir trabajando y aportando desde nuestra universidad a estos contextos, ¿no?, tan invisibilizados a veces, que son los contextos de encierro, la cárcel. Contame, ¿cómo llegás a este tema? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo nunca tuve, contacto, vamos a decir, con este universo carcelario. Uh-huh. Incluso era algo que en mi presentación de la tesis había comentado que en la universidad, en el recorrido de todos esos años académicos, nosotros no hemos tenido como un contacto de intervenir, de algo así como más cercano a la cárcel. Entonces, cuando nosotros debíamos hacer el plan el proyecto, ¿no?, de tesis, a mí siempre el universo carcelario, principalmente de mujeres, siempre me atraía, ¿no? Uh-huh. Y algo propio de la academia es hacer como este recorte, ¿no?, ir hilando fino con quiénes querés trabajar y qué temática. Todo desencadenó, ¿no?, en esta cuestión de la maternidad. Uh-huh. Viéndolo más desde el lado, desde la construcción social histórica, ¿no?, de este rol que se le asigna a la mujer de cuidadora, viéndolo desde ese lado, corriéndonos un poco de, vamos a decir, de esa causa, porque ellas están ahí en la cárcel, ¿no?, corriéndonos uh-huh. de eso, sino que poder ver cómo ellas siguen llevando adelante su maternidad estando privada de la libertad, uh-huh. que por ahí, para muchos de nosotros que estamos por fuera, no estamos privados de la libertad, muchas veces nos cuesta poder ver o entender cómo ciertas acciones, ¿no?, o juzgamos, segregamos también. Entonces, poder hacer este trabajo para mí fue como muy hermoso, realmente fue desconstructivo. Y construir algo nuevo también. Uh-huh. ¿Con qué imaginario llegaste? ¿Y cómo te vas, digamos? ¿Cómo fuiste deconstruyendo? Porque una que cuando llega a la cárcel llega con algunos imaginarios, con preconceptos, y después uno se tiene que enfrentar a todos ellos. Sí, viste que uno intenta no ir cargado con cosas, con, no sé, preconceptos, uh-huh. ideales o cosas así. Pero bueno, está la humanidad de uno, donde uno crece, ¿no?, con ciertas expectativas de qué es la maternidad, porque todos estamos dentro de una familia y hemos tenido algún contacto o hemos sido criados por una madre, uh-huh. o alguien que consideramos nuestra madre. Entonces, pero yo, más allá de eso, me enfoqué mucho en no tener algo ya, digamos, un preconcepto, por así uh-huh. decirlo, uh-huh. cuando fui. Por eso para mí era como mucha expectativa, uh-huh. sinceramente, o sea, como mucha expectativa, por más que yo tenía como una carga teórica, por así decirlo, con la teoría sobre la maternidad, trataba de ir en blanco, ¿no?, uh-huh. con ellas, más cuando las entrevistaba. Entonces, buscaba siempre que todo lo que ellas me digan, me compartan, sea como algo todo nuevo, ¿viste?
Y creo que eso me ayudó un montón, sinceramente me ayudó un montón, y me voy con el corazón lleno, un poco triste y angustiada por ciertas realidades, pero a su vez feliz porque descubrí algo, por lo menos para mí, ¿no? Para mi persona, un universo de mujeres que más allá de todo lo que se veía socialmente sobre ellas, toda la carga que hay sobre ellas, y ese ideal de maternidad que es tan fuerte socialmente para todas nosotras las mujeres, no sé, como algo muy hermoso de que hay nuevas formas, hay otras formas de maternar, y me quedo con eso. Además, cuando una mujer es atrapada por el sistema penal y termina presa, digamos, le pasan otras cosas a ella y a su entorno familiar, porque en su gran mayoría o son sostén de hogar, son de familias donde son ellas las que están a cargo de sus hijos, o sea que el impacto tanto para ellas como para ese entorno es muy grande, digamos. Por eso esto que vos decís, necesariamente tienen que generar estrategias para seguir maternando desde adentro del penal. Sin dudas. Llevan adelante acciones que por ahí para nosotros, los que estamos afuera, por así decirlo, no, suena muy feo decir esto, pero decir, no, ellas están adentro y nosotros afuera, pero más allá de eso, ellas siguen llevando acciones que incluso yo reflexionaba sobre esto, que para ellas son acciones mínimas, pero qué increíble cómo a raíz de esas mínimas acciones que son para ellas, siguen sosteniendo muchísimo a sus hijos y a sus hijas, niños y adolescentes, sosteniéndolos, porque también pude ver que toda esa carga que tienen los hijos e hijas con una madre en la cárcel es increíble. Vamos a decir, son muy estigmatizados también los niños y las niñas que tienen padres privados de la libertad, y yo creo que eso es algo que hay que revernos como sociedad, como institución, de cómo también nosotros enseñamos a los hijos y a las hijas de toda esta estigmatización que hay sobre ellos, de tener una mamá, en este caso, privada de la libertad. Es muy fuerte para ellos, porque también no hay ese ideal de maternidad, como decía, que a ellos también les pesa un montón, más si son niños y niñas que están yendo a la escuela. Es mucho, digamos, o sea, estando ahí yo pude ver todo eso también, y es algo que yo puedo decir ahora. Yo no iba con esta construcción en mi cabeza, y tampoco en el plan, por así decirlo, en el plan de la tesis, ¿no? Veía un poco, son 6 historias las que elegís, ¿no? Para un poco, o 6 entrevistas las que haces. Sí. ¿Son 6 madres o elegiste por alguna cuestión, o sea, son 6 nada más las madres que están en el penal, o elegiste estas 6 mujeres por alguna cuestión en particular? Nosotros metodológicamente debemos hacer como una selección y recortar un poco el universo. No son 6 madres la unidad penal, hay muchas más. Y como sabemos, estas son entrevistas que lo hacen en plena libertad, o sea, ellas deciden si quieren o no hacerlas. Y yo me puse como un límite, un recorte, por así decirlo, de hasta 5 mujeres. Yo en realidad entrevisté a 13 entrevisté. Sí. Pero como hay este recorte metodológico propio de la investigación, tuve que recortar, ¿no? Y me quedé con 6 de ellas, puntualmente por bueno, ciertos criterios, que es algo propio de la investigación. Pero hay muchas madres en la unidad penal. Sí, en su gran mayoría, ¿no? Sí. Irina, ¿y qué concluiste ahí? ¿Qué aparece después en tu trabajo como conclusión de este recorrido que haces por esas maternidades que son tan complejas, tan difíciles? Sí, y una de ellas es que, no, porque también yo veía un poco de cómo la institución acompaña, ¿no? Como saben, el trabajo
yo tengo que verlo en el trabajo social, ¿no? Entonces veía también, sí, ellas siguen llevando adelante su maternidad, otro tipo por ahí, por así decirlo, de maternidad ideal socialmente, ¿no? Comparando con lo que nos plantea la teoría, ¿no? Que las prácticas maternales, la maternidad es una construcción y que está determinada por el contexto y demás. Entonces, pude ver esto realmente, que las prácticas maternales son una construcción, y también trataba de analizar cómo la institución acompaña. En sí sabemos que las unidades penales, todas las unidades penales no están construidas para recibir a niños, niñas y adolescentes. Es como, pienso ahora, ¿no? Y es como no se pensó que una mujer podría llegar a ser madre en algún momento y tener hijos, y no hay espacios que se reciban a los niños, o sea, no. Y además espacios que puedan contemplar que los niños no están presos, digamos, ¿no? Es muy difícil. Exactamente. Sí, exactamente. Es como hay una deuda ahí importante también en materia de la ley, ¿no? No hay especificaciones en cuanto al ejercicio de la mujer, la que decida ser madre, la que decida seguir ejerciendo su maternidad, digamos, no hay claridad con respecto a esto. Creo que también ahí hay cuestiones, deudas, por así decirlo, con las mujeres que quieran seguir adelante llevando su maternidad. Eso es algo que también lo veía, que sí hay por ahí pequeños movimientos, vamos a decirlo así, socialmente, buscando reivindicar, ¿no? También hay posturas frente a si acceden o no los niños a la cárcel, ¿no? Pero también cómo tenemos que dar respuesta a las necesidades de las mujeres en este caso. Ellas tienen el derecho de seguir maternando, y los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho de seguir viendo a sus padres, pero ¿qué hacemos frente a eso, no? O sea, hay cosas que todavía están como muy sin moverse, ¿no? En cuanto a materia de derechos y todas estas cuestiones del sistema penitenciario. Y también veía como reflexión, así como por último para compartirles, es la importancia de nuestro rol profesional como trabajadores y trabajadoras sociales dentro del sistema penitenciario. Creo que, como lo puse también en mi trabajo, ¿no? Que nosotros tenemos otra mirada allá adentro, ¿no? Allá adentro. Esa mirada más comprometida con la persona y no tanto velando por ese delito, por así decirlo, sino que y qué hermoso que nuestra profesión pueda pararse desde ahí, desde el derecho, desde la vulnerabilidad, y tan importante en espacios donde hay mucha violencia, donde hay mucho individualismo, ¿no? Porque las personas, por más que vivan todos juntos, todos se sienten solas, y ahí es donde también entra nuestra profesión como escuchando, acompañando. A veces, justamente por las limitaciones de la institución, hay cosas que por ahí no se pueden hacer, pero hay mucho trabajo minucioso que no se ve, digamos, por fuera, que es justamente ese estar y acompañar a la persona en esa necesidad de ser escuchado, de dar respuesta a sus necesidades, que a veces son necesidades, como uno dice, es mínimo, porque te piden que le llames a un familiar, ¿no? Sí. Y qué tan importante a veces que nosotros estemos ahí para dar respuesta a eso, buscando que ya no se vulneren tanto sus derechos, porque igual se siguen vulnerando, pero es como que buscamos de una forma u otra ir construyendo algo mejor en favor de ellas, y no viéndolo tanto desde el delito como lo hace un sistema judicial, por ejemplo. Qué interesante, Irina. Interesante además porque esto que planteás es un poco lo que se viene de alguna manera discutiendo y demandando a las distintas disciplinas que intervienen en las vidas, en este caso de mujeres que están prisionizadas. Inclusive en esa etapa en la que se están instruyendo las causas, ahí también es muy importante la intervención de profesionales con perspectiva de derechos, de género,
que puedan, tal vez muchas de estas mujeres, si es que fueran juzgadas con perspectiva de género y de derechos, no deberían estar presas, ¿no? O deberían estar ejerciendo su maternidad fuera de la cárcel y después, en todo caso, ver alguna forma alternativa de cumplir la pena y demás. Es decir, hay mucho por hacer ahí. Uh-huh. Sin duda hay mucho por hacer, porque también está, como mencionaste, ¿no? Toda esta cuestión de género Uh-huh. que se sigue violentando. Es algo que estadísticamente incluso se sabe, de que en su mayoría las mujeres que ingresan a un sistema penal son mujeres que han sido violentadas Uh-huh. desde muy niñas, y sigue sucediendo de adentro, digamos. O sea, hay muchas acciones que por ahí son como naturalizadas, pero que se sigue ejerciendo la violencia. Uh-huh. Y que también, como dijiste, no hay mucho por hacer, porque en un sistema penitenciario trabajar de manera interdisciplinaria es muy importante, porque si no todo cae como responsabilidad sobre un profesional. Uh-huh. Y la idea es trabajar entre todos y ir construyendo, y así ir abordando los problemas sociales y abordándolo de una manera más individualizada, porque se busca siempre como generalizar, y no todas están atravesadas por las mismas situaciones y vulneradas de la misma manera. Entonces ahí es la importancia, yo creo, de buscar construir algo nuevo en ese sentido, de ir abordando de una manera más interdisciplinariamente, uh-huh. más colectivamente con la propia comunidad, digamos, porque sí. Sabemos que el sistema penitenciario se aísla, vamos a decirlo, de la sociedad. Entonces yo creo que desde afuera empezar a trabajarlo. Pensaba también en esto de los hijos e hijas de cada una de ellas. Yo creo que ahí la sociedad, nosotros como sociedad, como comunidad, debemos hacer un trabajo muy importante de ir reconstruyendo un montón de cosas y rompiendo barreras, como para que sea todo más no sé, no tan triste y no tan perjudicial uh-huh. para incluso la salud mental de esos niños y niñas, que es algo que se está olvidando realmente, se está haciendo como oído sordo a esas necesidades, y sabemos que los que menos expresan son ellos, ¿no? Los niños, uh-huh. niñas y adolescentes. Y como adultos es necesario que empecemos a tomar ciertas medidas y tener acciones en favor a ellos, digamos. Irina, mil gracias por este tiempo, y gracias también por el trabajo, porque, como decimos, es un aporte a visibilizar esta temática que quienes trabajamos la cuestión anticarcelaria o carcelaria, dirían algunos. Uh-huh. Una de las cuestiones que siempre decimos es que hay que visibilizar la cárcel, hay que presenciarla, mostrar, estar ahí, para que ese contexto también nos interpele como comunidad, porque como tratamos a las personas que están detenidas, dice mucho de lo que somos como comunidad y como sociedad. Así que mil gracias. No, sin duda. Muchas gracias a ustedes, y bueno, que quede esta pregunta en los que están escuchando y que siga resonando de qué estamos haciendo nosotros como comunidad para ir reconstruyendo y rompiendo barreras con las personas privadas de la libertad y sus familias. Uh-huh, sus hijos e hijas. Es toda una familia, uh-huh. toda una familia y familiares, amigos que están alrededor de estas personas privadas de la libertad, y que justamente muchas veces se alejan de esa persona privada de la libertad por toda la carga social que existe. Irina, te dejo esa. Sí, me encantó, y además está muy bueno. Voy a terminar de leer la tesis, estuve ahí espiando unas páginas, así que mil gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Irina Belén Armoa acaba de defender esta tesis, muy interesante el principio, las primeras páginas ahí que nos meten en un tema que, como decimos,
es parte de nuestra agenda, nosotros trabajamos estos temas, pero esto que ella problematiza, investiga, también es un aporte para dimensionar cómo impacta, cómo afecta la vida de las personas y en particular las mujeres, que además son madres, una vez que están privadas de su libertad, cómo las afecta a ellas, cómo afecta ese entorno familiar, porque cuando detienen a una mujer que además es madre, hay toda una realidad familiar que se distorsiona, se afecta, en algunos casos se violenta de una forma irreversible. La historia de María Obando, que es la que nos llevó a nosotras desde la radio también a esos contextos de encierro, cuando la conocimos a María en el 2011, ella llevaba presa casi 9 meses y la habían detenido, tenía sus hijos pequeños con ella en ese momento, estaba amamantando una nena de 3 meses y la traen de Colonia Amado, donde vivía con su familia, la traen a Posadas, que es donde está el único penal de mujeres que existe en Misiones. Esto no significa que estemos pidiendo más penales de mujeres, claramente, pero para dimensionar las distancias, además, bueno, la traen acá sin los hijos, sin la niña de 3 meses que estaba amamantando, y cuando empezamos a indagar dónde estaban los niños y las niñas, el sistema judicial no tenía información, no tenía seguimiento de qué había pasado con esos niños y esas niñas una vez que sacaron a la madre, la trajeron y la encerraron acá. Había pasado 9 meses. Tuvimos que hacer como una especie de presentación formal a la Defensoría de Menores para que el defensor de menores del Dorado empiece a buscar información de dónde, con quién y en qué condiciones estaban los hijos y las hijas de María. Eso para dar un ejemplo, porque es lo que pasa con todos los hijos y las hijas que quedan cuando sus madres son detenidas y arrancadas de ese contexto familiar. Así que bueno, la tesis de Irina nos permite seguir complejizando y problematizando un poco también estos temas, empatizando con estas historias también. 17:38 minutos. 98.7 MHz.